ley de mecenazgo. Entonces, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio. En primer lugar, me gustaría que nos pueda un poco... me gustaría darle la palabra a David Ocampos, que nos pueda comentar un poco acerca de la ley, del mecenazgo en sí, que podamos empezar a hablar un poco de este tema. Pero antes que eso, desde la Federación de Industrias Creativas nosotros lo que tuvimos fue la intención de poder ordenar un poco el debate, de poder generar un poco este espacio donde podamos ordenar la forma de poder construir esta política pública que es tan importante, que es tan necesaria, que hace mucho tiempo el sector cultural, el sector creativo lo viene pidiendo, lo viene trabajando y necesitando. Entonces, a partir de varias iniciativas que se estuvieron dando en varios sectores, nosotros desde el directorio de la federación tomamos la decisión de acompañar a este proceso, de darle un poco este marco institucional para que se pueda realmente fortalecer este proceso de construcción colectiva. Por eso es que convocamos a todas las organizaciones que estén legalmente constituidas y que representen a un colectivo específico de cualquier sector cultural y creativo. Estamos muy felices de haber recibido la participación de 18 asociaciones, gremios y cámaras de distintos puntos del país y también de todos los sectores de las industrias culturales y creativas, del sector artístico. La verdad que es muy diverso el equipo impulsor y eso nos hace a nosotros tener también como una legitimidad y también nos ayuda a que podamos nosotros impulsar esto y más que nada nosotros de la federación no estamos tomando acá el liderazgo, ni somos la cabeza de esto, ni siquiera somos los autores, no. Nosotros lo que estamos haciendo acá, lo que estamos haciendo es propiciar el diálogo, estamos nosotros generando el espacio para que se pueda conversar, para que se pueda debatir, para que se pueda construir entre todas, entre todos, y eso me parece que está resultando en cosas muy positivas. De hecho que dentro de este equipo impulsor, además se generaron 3 grupos de trabajo. El primer grupo es el grupo de redacción, que está llevando adelante un trabajo de investigación y también de poder ir bajando un poco a papel lo que se debate en general. Por otro lado está el grupo de comunicación, que es el que ideó este conversatorio, y este en realidad va a ser un ciclo de conversatorios porque vamos a encontrarnos en varias oportunidades más para poder conversar acerca de este tema tan importante y tan amplio y tan complejo también que es el mecenazgo, viendo ejemplos internacionales, trayendo un poco invitados también de otros lugares donde el mecenazgo está funcionando para que nos cuente su experiencia. Así que desde ya están absolutamente invitados para participar de todo este ciclo de conversatorios. Este es el primero de tantos. Y el otro grupo que se forma, el grupo político, que va a hacer el trabajo más de lobby y de organización política de todo este trabajo de construcción de política pública. Así que, dicho esto, me gustaría entonces darle la palabra a David Ocampos, que pudiera comentarnos un poco acerca del mecenazgo y empezar un poco esta conversación. David, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola a todos. Gracias, Ricardo, por las palabras previas. Y mis reconocimientos, obviamente, a la Federación por ese trabajo que se están tomando de socializar, vamos a decirle, este concepto del mecenazgo, de la necesidad de una reglamentación, de tener un incentivo al arte aquí en todo el Paraguay, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el concepto o la idea es que, porque hay mucha gente aquí que se están sumando de a poco, en este conversatorio aparecen a lo mejor gente que, si bien están en el ámbito del arte, ya sea como artista o como interesado, porque hay que entender que esto no es solamente el beneficiario, no va a ser solamente el artista o algún sector
de la industria creativa, sino que también cualquier ciudadano o cualquier empresario que contribuya al fisco o produzca. Porque sabemos que el concepto del mecenazgo o del mecenas, de donde viene la palabra, es un concepto milenario que viene de la época feudal, en donde el arte siempre fue apoyado e incentivado por la monarquía. Después vino la revolución industrial, apareció el concepto ya de la gente pudiente ya por el concepto empresarial productivo, la burguesía, vamos a decirle. Pero siempre tuvo un cariz por un lado, de tal vez estatus social. Algunos lo hacían o destinaban parte de su dinero por gusto al arte realmente, porque le gustaba, era un cultor del arte, o sencillamente por posicionar o valorizar un sector del arte para actuar como intermediario o finalmente como galerista. En una sociedad moderna, nuestra economía actual, esto ya se trata de mover las industrias culturales, la economía naranja, las industrias creativas que tienen un derrame muy grande y beneficioso para cualquier sociedad. Entonces es donde el Estado actúa, porque naturalmente el ser humano, no todos podemos decirle que si te sobra dinero o te sobra un remanente, gasta en arte o apoyar algún sector del arte. Eso no se da naturalmente, pero sí se da o se mueve cuando hay un incentivo. Entonces ahí es donde aparecen las normativas y aparece la presencia del Estado para generar estos incentivos. Y estos incentivos aparecen ya sea por una ley, por un decreto. ¿Y en qué consiste justamente? Entonces yo brevemente voy a ilustrar para que todos entendamos y tengamos el mismo concepto y el lenguaje, porque al final de cuentas, en la medida que todos entendemos, de eso se trata esta socialización, es que todos vamos a sentirnos parte y así también vamos a apoyar, impulsar. Voy a hacer un pequeño. Vamos a ver si mi cámara me permite girar. No, a mí no me permite. Ahí me permitió girar. Voy a hacer un sketch aquí. Preparé un pizarrón. No voy a usar un PowerPoint. Voy a usar un pizarrón porque es más cómodo y se puede borrar. Aquí ustedes tienen el esquema que les dije. ¿Quiénes son los contribuyentes en cualquier economía, en cualquier sociedad? Las empresas y los ciudadanos. Los impuestos, Hacienda, y naturalmente hace una liquidación que puede ser, vamos a suponer que esta empresa tenga que pagar 200 a fin de año después de su liquidación. Pero ¿qué pasa si una normativa te dice, ahora, vos de ese 200, un pedacito podés destinar, vamos a decir, un porcentaje de esto? Vamos a poner el 5% de esto ahora. Vamos a hacer un ejercicio ya concreto y rápido. Que 5% de esto es 10. ¿Qué pasa si te dicen, Hacienda te dice, la Subsecretaría de Estado de Tributación a fin de año, tu impuesto a la renta te dice, ahora vos hasta 5% tenés la opción de tirar a un fondo para el arte? No hace falta que me des los 200, dame 190 nomás. Y 10 podés destinar a un fondo, vamos a llamarle a un fondo, que ese fondo va a ser utilizado para las artes. Obviamente, ¿quiénes son esos beneficiarios? Los benefactores, naturalmente aquí de este fondo van a ser un ciudadano o una empresa. ¿Qué pasa ahora si aparecen un fondo con un registro? Vamos a poner un registro ahora, donde se registren artistas y se registren asociaciones culturales, gremios, una asociación de productores musicales, una asociación de artistas visuales, de artistas de teatro, de ONGs, gremios o asociaciones que nucleen a artistas que generan obras de arte. Vamos a ponerle aquí en este sector entonces a las asociaciones.
que ponen proyectos aquí para intentar usar este fondo que viene ahora para las artes. Y obviamente artistas. Un artista que puede ser un músico, un pintor que tiene una obra y ahora este artista en este registro va a postular. Mira, yo tengo 10 cuadros que cuestan 1.000.000, ¿verdad? Esta empresa, vamos a suponer que es este 10 o esto que yo postulé aquí, cuesta 10, entonces esta empresa puede comprar mis obras por 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él, en vez de pagarle al fisco, usó para las artes y al mismo tiempo compró cuadros. Y nunca iba a comprar cuadros él si no fuera por este incentivo. Ahora, esta empresa compró por 10 cuadros para decorar su hall de entrada o porque sencillamente al dueño, a los socios le gustan las obras de arte de tal o cual artista. Entonces se dieron cuenta cómo funcionó esto. Misma cosa, una asociación puede, un gremio tal, qué sé yo, APA, vamos a ver, Asociación de Músicos del Paraguay, o de músicos y autores, creo que es, quiere hacer un festival, presenta un proyecto, quiero hacer un festival que cuesta 40 millones. Y esta empresa, justo este 5% es 40 millones. Ok, calza perfectamente y entonces esta empresa financió ese festival en su región, en su zona, y todavía se puede dar el lujo no solamente de ser un benefactor de todos los músicos de la zona, sino que también de figurar y ser bajo una responsabilidad social que asocie su marca o su empresa con la cultura y el folclore. Bueno, entonces este fondo alguien tiene que administrar, este registro tiene que administrar una autoridad o un grupo de personas, y es ahí donde obviamente generalmente aparece un grupo de personas o un consejo de administración. Vamos a ponerle un consejo de administración aquí. Este consejo va a administrar esto. Este consejo puede ser incluso que sea representativo de todos los sectores del arte. Puede que aquí en este consejo le pongamos un representante de la música, otro de las artes visuales, de la literatura, del teatro, y al final de cuentas esta gestión y estos fondos administran personas que son representativas eventualmente de cada sector del arte para garantizar la transparencia, la pluralidad de estos fondos que vayan a todos los sectores del arte. Y al mismo tiempo va a velar por el procedimiento, de que este procedimiento sea el adecuado, que no haya evasión y sobre todo que al final de cuentas le informe a Hacienda con un certificado que le certifique que Juan Pérez o empresa X gastó 10 y eso fue para el arte bien empleado y le da un certificado a Hacienda de que eso se fue, pagó sus impuestos por 200, pero una partecita se fue para fomentar el arte, el fondo, ¿verdad? Entonces, esa es la mecánica de cómo funciona esto, pero para esto hay que hacer una reglamentación, donde en esa reglamentación se defina quiénes aparecen. Lo que yo acabo de explicar, quiénes son los actores que son parte de este proceso. Los que están en verde son los benefactores, los contribuyentes, los beneficiarios de arte y el Estado, que es Hacienda. Después, también, conforme sale la reglamentación, las personas que van a administrar esto. Puede ser personas, puede ser un fideicomiso, pero son las personas que son parte de este clúster, de este ecosistema. Después vienen, obviamente, la figura del fondo y el registro que les acabo de mencionar, ¿verdad? Un fondo donde se acumula la plata, el registro donde tanto artistas como gremios postulan sus ideas a ser sujeto del beneficio. Un artista postula su obra, una asociación puede postular un proyecto
Y eventualmente hay muchos mecanismos, ¿verdad? Esta empresa a lo mejor puede destinar solamente para el fondo porque no sabe dónde va a ir, porque no tiene a alguien concreta. A lo mejor alguien dice, no, a mí me gusta un artista en particular, entonces va y busca en el registro para darle a ese artista. Por eso es que una reglamentación tiene todos estos componentes que hay que explicar cómo se articula esto. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de esto? Estoy actuando así tipo Prezi, pero en versión analógica. Los beneficios, obviamente, artistas y gremios que hoy día viven, son muy pocos los artistas que son famosos. Los más famosos son los que viven del arte. Los demás, algunos apuestan a vivir y algunos el arte pasa a ser secundario porque no pueden vivir de esto. En cualquier economía donde hay una ley de mecenazgo, los artistas, hay muchísimos artistas y hay artistas que realmente pueden vivir bien de su arte. Por otro lado, empresas y ciudadanos son beneficiados también. ¿Por qué son beneficiados? Porque antes no consumían arte, ahora van a consumir arte y no les va a costar. Entre comillas, ese arte que hoy día compra o un regalo empresarial que compra esa empresa o paga una obra de teatro, una van premier, le va a salir gratis. Y en el fondo está quitando doble rédito porque también está consumiendo arte que antes no consumía y a la vez está asociando su imagen, ya sea como patrocinio o como presencia de marca. Y obviamente, finalmente, lo más importante, la economía creativa de un país, que es el que causa mayor derrame, lo que llamamos hoy día la economía naranja. Entonces, finalmente, creo que lo que se está haciendo ahora es articular. La FIC está trabajando en un equipo redactor, donde todos estamos colaborando. Esto está en una etapa justamente de socialización. Aquí, por ejemplo, los actores importantes son los empresarios. Los empresarios también tenemos que ir difundiendo esto, porque en la medida que esto también, la clase política ve que hay un apoyo, un empoderamiento, esto sale con mayor facilidad. Lo importante es que la figura del 4 o 5% que les expliqué, eso, el escollo mayor ya está, ya figura en algún lado. Es una cuestión realmente de comenzar a articular entre todos. Bueno, espero que les haya servido la breve intro para ponernos todos a tono. Y creo que aquí continúa ya un poco más el equipo que conformamos todos, donde está también un equipo de redacción de esta normativa, que ya le doy la palabra al siguiente participante, contigo, Ricardo Rivera. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, David. Excelente la explicación ahí con el Prezi analógico. Buenísimo. Les quiero pedir que quienes quieran intervenir levanten la manito. Acá por Zoom hay una función que te deja levantar la mano, si no escriben en el chat y me hacen saber, por favor. Jorge Enciso nos está acompañando también en el equipo de redacción. Es abogado, artista también, socio de Gente de Arte. Entonces, por ahí nos va a comentar un poco más. Abogado y artista, sí. Así, aunque parezca una dicotomía, es la realidad. Jorge, muchísimas gracias por sumarte y por estar acompañándonos en este proceso. Sumando un poco a lo que dice David, ¿verdad? Yo me pidieron que hable un poco del tema jurídico acá. Quería sumar un poco esta contribución, pero tratando de hacerlo en un lenguaje un poco más entendible a lo que normalmente sería un lenguaje más jurídico, ¿verdad? Bueno, la forma como tenemos que hacer este proyecto sería
en principio una ley, ¿verdad? Entonces tiene que pasar esto por un parlamento, sabemos que tienen que aprobar los diputados, los senadores, entonces esto lleva un camino. Hay otras posibilidades también, pero hasta ahora es lo que estamos manejando. En cuanto a los benefactores, probablemente sean los que más formalizados están, porque son los empresarios que ya tienen un registro, que es el registro único de contribuyentes. Ellos tienen obligación de presentar todos los años un balance, tienen que transparentar sus cuentas, tienen que decir cuánto ganaron en cada año, etc. Y la base de este sistema es el impuesto a la renta. El año pasado se creó salió una nueva ley de modernización del sistema tributario, donde se creó el IRE, el IDU, otros impuestos que podrían eventualmente también utilizarse para este fin del mecenazgo. Pero supongamos que solo sea el impuesto a la renta. Entonces, a partir de esa declaración que hagan estos porcentajes y eso destinarlo como gasto al arte, ¿verdad? Así como dijo David, en un porcentaje determinado. Después vienen los beneficiarios, ¿verdad? Que serían los artistas. Acá no hay todavía mayor formalización. No hay un registro como tienen los empresarios. Los artistas, esta semana estuvo lanzando, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Cultura, un registro nacional de artistas y básicamente nosotros estamos organizados en gremios y como la mayoría no tiene un título formal porque es autodidacta, digamos. Entonces pasa un poco por la experiencia, la trayectoria, la práctica, la asociación, es decir, una serie de requisitos que en este caso va a necesitar la unificación. O sea, vamos a tener que tener algunos criterios básicos para unificar a los artistas y ponerlos en un padrón común, digamos, como para que todos sean beneficiarios de este sistema de mecenazgo. Normalmente en las leyes de otros países también, aparte de ser los artistas, los beneficiarios directos también se les incluyen a las asociaciones, a los gestores culturales y a las organizaciones que tienen dentro de sus objetivos el desarrollo cultural o creativo, artístico. Entonces también podrían ser sujetos beneficiarios. La mayoría, no la mayoría, prácticamente el 100%, porque yo no vi un caso de una organización que no tenga, o sea, que tenga fines de lucro, digamos, que sea beneficiario. O sea, otro de los requisitos, digamos, que si no es artista, sería una organización, pero sin fines de lucro, para ser sujeto de el régimen de mecenazgo. El Estado en este régimen va a redireccionar, digamos, lo que le vendría en impuesto y ese impuesto que normalmente percibiría e iría a sus arcas, iría directamente a estos artistas y a estas organizaciones. Para lo cual hay que cuidar mucho que lo que se está beneficiando del régimen realmente sea una cuestión que contribuya al desarrollo cultural creativo del Paraguay en este caso, ¿verdad? Y ahí es donde entra una autoridad de aplicación. O sea, en todas las leyes debería haber una autoridad de aplicación que no solamente gestionaría, ¿verdad?, estos fondos que provienen de los benefactores, sino también estarían evaluando los distintos proyectos que se presentan o cualquier tipo de actividad que quiera ser beneficiada con este régimen. La diferencia que hay, digamos, entre utilizar fondos públicos y este régimen de mecenazgo es que acá en las leyes siempre se circunscribe a el trabajo que hace el sector privado directamente a partir de su dinero. Entonces también pues, hay una cuestión ahí que siempre está dentro de este tema del régimen que decía dinero público y dinero privado. Como se trata de un incentivo fiscal, hay que aclarar que es un dinero que normalmente iría a las arcas del Estado, pero va a ir a
fondos privados de particulares, artistas y organizaciones. Entonces, con más razón aún, tiene que existir un cuidado grande del destino. Y en las leyes existen, se establece un mecanismo de transparencia, un mecanismo de control. Es decir, no solamente se trata de evaluar los proyectos y calificarlos y establecer que sí pueden ser sujetos de este beneficio, sino también un mecanismo de la utilización y de la rendición de cuentas de estos fondos. Y como todo órgano de control y como todo régimen, va a tener también la posibilidad de sancionar, digamos, a los que no cumplen y delimitar las cuestiones que no están siendo realizadas dentro del esquema. Funciona muy bien en muchos países, funciona bien en Brasil, en Argentina, en Chile. Y también hay casos de sonados, por ejemplo, en Brasil, donde se han creado pues, prácticas que se han desviado de este régimen de mecenazgo utilizando el mismo esquema, o sea, esquemas de corrupción como siempre, ¿verdad? Y ahí intervienen los mismos beneficiarios. O sea, ¿a qué quiero llegar con este último comentario? A que siempre va a haber cuestiones que van a salir, digamos, del camino, por lo cual en este tren de redacción que estamos haciendo, en todo el equipo, tenemos que tener mucho cuidado en dotar de un mecanismo transparente. Y hoy es mucho más fácil todo, ¿verdad? Con todos los medios de digitalización que tenemos como para estar publicando todo lo que se hace. Es decir, en el procedimiento que nosotros deberíamos contemplar en la redacción de esta ley, deberíamos aplicar todo esto que es nuevo de la tecnología y ayudar a que eso sea mucho menos costoso y mucho más transparente a la vez. Las cuestiones de detalle, por ejemplo, el procedimiento, tiene que presentar un proyecto con un presupuesto, este presupuesto va a ser revisado, aprobado en tantos días, etcétera, ya son cuestiones operativas menores. Lo que nosotros ahora necesitamos hacer es llevar a la práctica el concepto de mecenazgo. Vi recién que alguien había puesto en el comentario y deportes no entra. Entonces, les quiero comentar que hay leyes de mecenazgo en el mundo de arte, de deportes y de ciencias también. En particular, en este conversatorio nos estamos refiriendo solamente al mecenazgo cultural, ¿verdad? No estamos aún pensando en el mecenazgo deportivo ni el mecenazgo científico. Sé que acá en el Paraguay hubo ciertas iniciativas también para mecenazgo deportivo, pero en este caso particularmente entiendo yo que estamos trabajando exclusivamente en el mecenazgo cultural. La parte de asignación de recursos, digamos, es interesante ver los ejemplos que se dan afuera. Y se dan dos tipos de asignación de recursos. Uno, cuando la empresa misma, por su cuenta, digamos, dice yo voy a gastar en este proyecto y sin pasar por el mecanismo del Estado, por ejemplo, toma una asociación de bailarinas, vamos a ponerle asociación de galoperas que no existe, ¿verdad? Que yo sepa. Bueno, y le da un fondo de su dinero directamente. Y esta asociación le otorga un recibo, ¿verdad? O una factura, y entonces esta empresa después se va a pagar el impuesto y dice, yo me correspondía pagar la renta 200, como dice David, pero voy a pagar 190, y estos 10, acá tengo la factura, el comprobante de que le pagué a esta asociación de galoperas. Entonces no hay ahí nada, ningún consejo, ninguna autoridad de aplicación, no hay ningún filtro, digamos, por donde haya pasado. Eso funciona en países más desarrollados. Y otros regímenes, ¿verdad?
donde el benefactor, que serían las empresas, ingresa los fondos al Estado a través de un consejo, un comité, una autoridad de aplicación, y esa autoridad de aplicación es la que se encarga de distribuir, ¿verdad?, esos fondos. También está permitido, digamos, por ciertas legislaciones, que la empresa diga: yo voy a poner estos fondos, pero quiero que se vaya a este destino. Entonces, también hay una posibilidad. Y aparecen figuras como donantes, patrocinantes, etcétera. Y también discusiones como si aparece o no el nombre de la marca asociada a un proyecto cultural. Porque ahí entra una cuestión también que es muy delicada, que es la zona gris de la publicidad, ¿verdad? Porque acá en realidad se trata de fomentar la cultura y la creación, y esa donación, digamos, se podría entender también como un gasto publicitario. Pero esa es una discusión que podemos tener más adelante. Simplemente estoy exponiendo acá todos los temas que podrían surgir de esta ley de mecenazgo. Bueno, yo creo que en general, como eran 3 minutos el tiempo asignado, toqué los puntos, digamos, principales de lo que estamos contemplando ahora mismo en el grupo de redacción. Genial, Jorge, muchísimas gracias. Creo que tenemos acá con estas dos exposiciones un pantallazo muy importante, por un lado, de qué es el mecenazgo y después las diversas formas en las que se aplica en otros países. Y la idea un poco de este conversatorio es escuchar propuestas o ideas que puedan plantearnos otras personas. Porque si bien nosotros para el equipo impulsor convocamos a organizaciones y asociaciones legalmente constituidas, nosotros queremos abrir este tipo de espacios para escuchar directamente las voces de aquellas personas que o no están asociadas a ningún gremio o directamente quieren aportar sus conocimientos o experiencias. Así que les pedimos que quienes quieran intervenir lo puedan hacer, nos puedan avisar. Habíamos compartido algunas preguntas disparadoras como qué es el mecenazgo, quiénes intervienen en el proceso, cuáles son sus beneficios. Son 3 preguntas que hemos planteado nosotros para que pueda empezar así entonces el aporte de cada uno de ustedes. Y bueno, acá veo que Víctor nos pidió la palabra. Víctor, adelante, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí, no? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, buenas noches. Saludos, Ricardo, David, ahí que le conozco también, y excelente la exposición de Jorge también. Más que pregunta, bueno, justamente teniendo en cuenta la exposición de David y Jorge, nada más quería yo acotar la necesidad en cuanto al los beneficiarios de la ley de mecenazgo, que yo creo que también habría que empezar a tener en cuenta que si se quiere impulsar una ley de mecenazgo como para darle un mayor beneficio al crecimiento a nivel industrial de la cultura en el país, yo creo que sería buenísimo también que hay que tener en cuenta el funcionamiento de un ecosistema cultural. Y en mi caso, que vengo del ambiente de la música, es que hay, hay empresas también que a nivel cultural se mueven y necesitan de un impulso económico justamente para dinamizar la economía cultural. En ese sentido, nada más, yo creo que también habría que tener en cuenta la participación como beneficiario inclusive de tener el concepto de empresa cultural a la hora de aplicar al acceso de estos beneficios, digamos. Porque inclusive hoy en día ya Paraguay forma parte de otros programas internacionales de impulso a la economía cultural como Ibermúsica, por ejemplo, y uno se encuentra que los beneficiarios son sellos discográficos, que es una empresa al fin y al cabo, no es una asociación sin fines de lucro,
se encuentran con agencias de productoras o agencias de managers o de booking artístico. Creo que sería buenísimo también tener en cuenta entonces a empresas culturales y un poco también de impulsar el concepto de empresa cultural, más aún hablando de una ley mencionado que tiene, que tiene un fondo de empresas mucho más a nivel corporativas y mucho más grandes de otras industrias, ¿verdad? Nada más eso, me gustaría a poder hablar de otro sinfín de cosas, pero eso es lo que me llama más la atención ahora en este momento. De hecho, es lo que me encuentro también al aplicar a un Fontec, por ejemplo, que como artista vengo creando, por ejemplo, un festival de manera de iniciativa personal, pero no puedo aplicar como artista individual, eh, pero solo puedo hacerlo como una asociación sin fines de lucro, y no tengo una asociación sin fines de lucro que conlleva un montón de otras cosas. Entonces ahí tipo que queda en una laguna ahí al no poder hacer ese tipo de emprendimiento. Y como artista uno también puede, si bien puede, muchos no tienen la capacidad como para aplicar a un proyecto, lo pueden hacer a través de una empresa que muchas veces las cuales se encarga del funcionamiento y del montaje de todo un festival artístico. Nada más. Gracias. Buenísimo, Víctor. Muchísimas gracias. Gran aporte. Malena Arzamendia, quería hacer una consulta. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se Malena, escucha bien? te escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad y por la charla. Les cuento, yo soy bailarina, coreógrafa, vivo en Argentina desde hace años y justamente estoy con un grupo de profesores de danzas de Paraguay que estamos radicadas en el exterior, en distintos países, España, Argentina, Brasil, Holanda, Suecia, y estamos buscando justamente armar una asociación de profesores en el exterior, porque de alguna manera nosotras somos embajadoras. Yo viajo bastante con el grupo y la verdad que para el lado de la danza es muy difícil porque no tenemos ningún tipo de respaldo. Entonces me gustaría saber si hay alguna posibilidad para que también gestionar estos espacios o crear políticas culturales para nosotros que somos paraguayos pero que estamos en el exterior. Esa sería la consulta. Malena, sí, mira, justamente son temas que podríamos pensar o podrían pensar de vincularse directamente con la Secretaría Nacional de Cultura, que es el ámbito que es el ámbito natural, digamos, que tendría que encontrar algún tipo de relacionamiento a través de las instituciones, por ejemplo, la Cancillería, para poder hacerles llegar algún tipo de incentivo o de políticas, ¿verdad? Se me ocurre, pensando nomás y trayendo a la cuestión del mecenazgo, tu consulta, podríamos pensar en que los beneficiarios puedan ser artistas que sean nacionales, pero que no estén, no sé, es cuestión de ir pensando también en qué pasa con toda la creación paraguaya que no se está creando en Paraguay. Entonces, me parece importante este aporte, esta acotación también de tu parte. Bueno, muchas gracias. Justamente esa era una inquietud que tenemos y estamos tratando de armar una asociación a nivel internacional porque, bueno, estamos nucleando y yo estuve trabajando este año muchísimo con artistas de distintas partes, con los festivales virtuales, y me he encontrado con un montón de carencias a nivel justamente cultural, ¿no? Les pasa a los artistas, a los músicos, en todas partes, desde todos los ámbitos, incluso a poetas, y bueno, creo que hace falta y estaría haciendo falta y ojalá que salga la ley de mecenazgo, sería un gran aporte para todos los artistas, no solamente los que están en una asociación, sino que también los que trabajan independientemente, ¿no? Totalmente, bueno, ojalá que lleguemos entonces a ese nivel en el cual podamos gestionar nosotros de acá oportunidades para todas las personas.
que estén creando arte paraguayo. Muchas No sé si gracias. hay alguien más que quiera aportar, consultar, que quiera intervenir durante este primer conversatorio. Aparentemente las exposiciones fueron demasiado claras. Tomé nota de estas dos intervenciones. Me pareció muy importante esto que planteaba Víctor Morel, que de hecho que es algo que había surgido en alguna de las reuniones, esta cuestión de tener en cuenta también a las empresas culturales. Hay que ver bien ahí algunas cuestiones de definiciones, hay que ver bien ahí cómo se hace esa delimitación para no entrar en confusiones, ¿verdad? Y bueno, el otro aporte importante me parece, bueno, la consulta de Carlos que nos hacía qué pasa con otros tipos de mecenazgo que existe. Bueno, estamos efectivamente trabajando acá el mecenazgo que beneficie específicamente al sector cultural y creativo, no así al mecenazgo de deporte o de ciencias, que si nos va bien en este, ¿por qué no pensar en eso a futuro? Y por otro lado, pensar también en artistas que no estén solamente acá en nuestro país. Así que, David. Sí, me pareció muy interesante el aporte de Totito, porque es una zona gris justamente que nos va a tocar discernir al equipo redactor en la hora de plantear los beneficiarios, ¿verdad? Porque queda claro que entre los beneficiarios como que hay dos categorías: categoría individual, que es el artista, y categoría ONG o entidad sin fines de lucro, que está donde su meta objetivo principal es la cultura y el arte. Pero puede que se dé también una situación donde, como dice Totito, sea una empresa que no necesariamente eh, que tenga fines de lucro. Y eso se da, me imagino nomás que se da en zonas como los promotores culturales o mismo un galerista, una empresa que hace broker de arte, que hace intermediación de arte. Es una empresa con fines de lucro, pero su razón de ser es 100% cultural. Tal vez ahí, como escarbando en la legislación comparada, lo que puede haber tal vez es que tengan una resalva o una excepción este tipo de empresas. Por citar como ejemplo, que un galerista a lo mejor puede plantear un proyecto de una exposición, siempre y cuando sea abierto a artistas. Puede organizar una exposición a lo mejor. A lo mejor no para comprar obras de arte, porque la persona va a comercializar en su galería. No, tal vez eso no, pero sí un proyecto de exposición o una muestra o qué sé yo, todas las galerías se unen y plantean una bienal, por ejemplo, los gastos de una bienal, de importación de obras de arte o de traer a los artistas internacionales, ¿verdad? Creo que no es obvio, pero es una cuestión para anotarnos el planteamiento de Totito. Buenísimo. Estamos llegando a una hora de reunión. Aparentemente no tenemos ninguna otra consulta más, así que creo que podemos ir cerrando. No sé si hay alguna reflexión final que podríamos tener por ahí, David, Jorge. Y así. Ale, creo que pidió la palabra. Sí. Vi que Jorge levantó la mano y estoy seguro que quiere intervenir. No, era nada más para responderle a Malena, que había planteado el tema de los que están en el exterior. Sí es un tema a considerar, pero yo, de hecho, al decir que se extendería fuera de las fronteras del Paraguay, por ejemplo, siendo una ley nacional, estaría presentando algunos problemas a resolver. Por ejemplo, si el dinero está acá, cómo se traslada afuera, si el proyecto se hace afuera, cómo se controla que se esté ejecutando, cómo se rinde cuenta, los documentos que normalmente tienen validez acá, como recibos, facturas, etcétera, tienen
una determinada indicación, ¿verdad? Tiene un número de RUC, etcétera. Entonces, es una serie de planteamientos que va a generar, digamos, la inclusión de hacer que estos beneficios del mecenazgo traspasen una frontera nacional, ¿verdad? Y entren a otro territorio con sus propias leyes, que también seguramente van a estar afectados a cómo se hacen esas transacciones en otro país, por ejemplo Argentina, ¿verdad? Que tiene sus propias leyes. Entonces, eso no es una cuestión menor. Es importante, podemos tomar la sugerencia, pero plantea todo un nuevo desafío, digamos, en cuanto a esquema de implementación. Y vi que alguien preguntó acá con respecto al lobby político de leyes aún nada, renta básica universal. Bueno, Ricardo había explicado al comienzo que hay 3 grupos que se formaron acá en este equipo impulsor de mecenazgo. Uno es el de comunicación, otro es el de redacción, en el que estoy yo, y otro es el grupo político, ¿verdad? Evidentemente se van a tomar todos los temas o sea, se van a considerar todos los puntos en cada uno de los grupos. Está previsto, o sea, si es que esa es la pregunta. Buenísimo, gracias Jorge por las aclaraciones. Ahí Javier Arroyo. Javi, tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por este espacio. Hola a todos. No, yo quería otra vez retomar un poquito esto que se habló hace un rato de tener en cuenta las empresas. Me parece que es súper importante a la hora de analizar este proyecto cómo funcionan las dinámicas y los ecosistemas de cada uno de los sectores de la cultura, porque no siempre una empresa es sinónimo de, digamos, por ejemplo, en el caso del cine, que es en el ámbito donde yo me muevo, algunas empresas somos microempresas. En mi caso, por ejemplo, somos 2 personas, yo que soy director y director de fotografía y mi socio que es montajista, y tener una empresa fue la manera que encontramos de generar mecanismos a ciertos concursos, fondos, etc. Entonces digo, cada sector de las industrias creativas y la cultura funcionan con dinámicas diferentes, y no sé, en mi opinión personal, si el hecho que tiene que excluir o incluir a un agente del sector cultural es si es con fines de lucro o sin fines de lucro, porque en definitiva cualquier artista que busca un mecenazgo o busca un fondo o busca poder lograr hacer una obra, es porque está tratando de vivir de lo que hace. Entonces, de alguna manera, un lucro habría en cualquier artista que busca apoyo para desarrollar su arte, o no sé si cualquier artista, pero en muchos de los casos, de su arte. Entonces no sé si es el parámetro a evaluar el que sea con fines de lucro o sin fines de lucro, porque en el caso del cine, para poder acceder a los fondos, si una empresa no puede acceder, va a tener que acceder un artista, que ese artista para llevar su proyecto adelante, por cómo funciona en la industria del cine, va a estar obligado en algún momento a llevar ese proyecto a una empresa que es la que va a tener acceso a pedir otros fondos, a buscar una coproducción, a poder entrar en un convenio de coproducción internacional, a tener acceso a una plataforma de VOD, digamos, de video on demand. Entonces, hay que entender en cada sector cómo funciona y cuáles son los agentes necesarios para que esa cultura sea desarrollable, por decirlo de alguna manera, y entendiendo que estos agentes, digamos, que cada una es diferente, ¿no? Y que en definitiva que se pueda, para poder tener un país donde hay cine y donde los profesionales del cine pueden vivir del cine, se necesita a todos los agentes, incluidas las empresas productoras, porque el cine, digamos, es arte y es industria al mismo tiempo. Entonces, si queremos tener una industria del cine que permita hacer películas comerciales y que permita también hacer películas de autor, se necesita que haya gente pudiendo vivir de ese oficio, y a veces nos tocará hacer una película comercial, a veces nos tocará trabajar en una película de autor.
pero se necesita que ese mecanismo funcione. Y para que ese mecanismo funcione, me parece que el mecenazgo es una herramienta más súper importante para hacer crecer, en el caso del cine, a toda la cadena de valor. Eso nomás que digo que sería bueno analizar bien todas las características de cada sector. Buenísimo, Javi. De hecho que es un tema que se hace un poco recurrente en esta discusión, así que es algo que tendríamos que evaluar para encontrar ahí entonces cómo se caracteriza, porque hoy la legislación nacional, la forma de caracterizar a las empresas es solamente, o sea, según lo que está escrito hoy en legislación nacional, es según cuánto facturas y cuánta gente empleas. Entonces ahí sos micro, pequeña o mediana empresa, listo, no hay otra forma, o sea, no está establecido cómo se diferencia cuál es una empresa cultural y cuál es una empresa no cultural o creativa, ¿verdad? Entonces ahí, ese es el límite, por eso decía David, es un terreno un poco gris, porque ese límite es el que tenemos que encontrar o marcar. Sí, sí, hay empresas que van a trabajar en la cultura y otras que no, pero hay como vos mismo dijiste, hay algo quizás una segmentación transversal que es si es micro, mini o mediana empresa. Quizás puede ser una manera de evitar que que acá no los hay tanto hoy en día, pero los puede haber grandes monopolios de la industria audiovisual que nos hagan a pedir un mecenazgo para hacer una película de 20 millones de dólares que ya tienen 15. Pero quizás ese corte transversal, segmentarlo por microempresa, por ejemplo, podría ser. Y aprovecho también yo sé que habían estado convocando, en su momento yo no lo hice, no sé si hay alguien trabajando en el equipo que sea parte de la industria del cine, pero si necesitan también apoyo, participar de las reuniones o hacer nuestro aporte en cuanto a este análisis de cómo funciona cada sector, con mucho gusto también me pongo a disposición de ustedes. Genial, Javi. Sí, de hecho que está la Campro, está la Academia, está la OPRAP y está también el CEP dentro del equipo impulsor. Así que creo que él está bastante representado el sector. Estamos bien representados. Sí, sí, sí. A ver. Buenísimo, muchas gracias por el espacio. Dale, Javi, gracias a vos. Creo que podemos ir cerrando. No sé si hay alguna intervención adicional, si hay alguien que quiere tomar la palabra en este momento. Si no, lo que les quería pedir es que prendan sus cámaras y hacemos una foto final. Qué pedido, ¿eh? Mucha gente a veces dice, pero estaba ya a esta hora en otra. Vamos a hacer una foto final de de este primer conversatorio que se va a repetir. Agradecemos muchísimo. Tenemos el contacto de la mayoría de ustedes. Si no, les pedimos que manden a ficparaguay@gmail.com para que podamos entonces ahí mandarles las siguientes convocatorias. A ver. Tenemos presencia de Ciudad del Este. Itapúa también leí por ahí. Hernandarias. Luisa, hola Luisa. Creo que estamos. Voy a hacer la foto final entonces. Me saco los lentes porque me gusta más sin lentes. Ahí estamos. Bueno. Listo. Muchísimas gracias. Desde la Federación de Industrias Creativas, entonces, les transmito el agradecimiento y también la voluntad de seguir trabajando en esto, que es la construcción colectiva, del aporte de muchas personas, de muchas organizaciones, para poder llegar a algo que sea realmente sustancial. Así que, nuevamente, muchas gracias y que tengan una excelente noche.
Muchas gracias. Gracias, buenas Chao, noches. muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy interesante todo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.